Buenos días, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y tercer día de las jornadas que el CEMAT ha programado de conferencias y talleres de matemáticas dirigidos a estudiantes que se conectan desde sus aulas. Muchos de ellos lo ven después en diferido cuando les coincide con el horario escolar. En todo caso, a los que estén presentes, si tienen algún tipo de consulta, habilitaremos el chat al terminar la disertación de Philip Jiménez y para que puedan hacer cualquier tipo de consulta. Se puede hacer por chat o levantando la mano y les damos voz. Bueno, en esta ocasión tenemos al presidente del CEMAT, Alfonso Gordaliza, que va a hacer la presentación del ponente Philip Jiménez. Adelante, Alfonso. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Agustín Carrillo de Albornoz la estupenda preparación de todas estas actividades que conmemoramos con ellas el Día Internacional de las Matemáticas. Hoy la conferencia que vais a tener está a cargo de Philip Jiménez. Philip Jiménez es un colega mío de la Universidad de Valladolid y aparte de ser un buen profesor del área de álgebra y un investigador bueno también obviamente del Instituto de Investigación en Matemáticas, quiero destacar por lo que concierne a esta actividad su carácter de entusiasta de la divulgación matemática, especialmente divulgación en el ámbito de la educación secundaria, ¿no? Tanto el alumnado como el profesorado. Y en ese sentido, pues se lidera aquí en la Universidad de Valladolid un grupo de innovación docente competitivo que tiene por objeto la dinamización de la comunidad matemática en el ámbito de la Universidad de Valladolid, y fruto de la labor de ese grupo de innovación, pues tenemos un despliegue importante de conferencias por los centros de educación secundaria de todo el ámbito de la Universidad de Valladolid, y Philip, parte del dinamizador del grupo, pues es uno de los conferenciantes. Y esta conferencia que se titula Matemáticas en papel, pues no sé si exactamente con ese título, pero sí con contenidos de esa índole, pues es uno de los eventos con más tirón dentro de esa campaña de divulgación. Así que os dejo con Philip, al que agradezco la diferencia de prestarse a participar en estas jornadas, y estoy seguro que lo vais a disfrutar. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Gracias a Juan Carlos por la organización y al CEMAT por la invitación a dar esta charla hoy. Entonces, que se titula efectivamente Matemáticas en papel, y como dijo Juan Carlos, quiero aprovechar que hoy es el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo con que hoy celebramos el Día Internacional de las Matemáticas, pues para dirigirme especialmente a las alumnas de secundaria que puedan escuchar ahora o en diferido esta charla, para animarlas, si les gusta, por supuesto, con toda mi fuerza a estudiar matemáticas. Las matemáticas son una ciencia absolutamente adecuada para chicos y para chicas. Personalmente, quiero remarcar que en mi actividad como docente, por supuesto, pero también en mi actividad investigadora, mis mejores experiencias las he compartido con mujeres, y simplemente quiero decir, y lo voy a escribir, que las matemáticas necesitan para su desarrollo, pues el talento femenino. Así que os animo a todas a estudiar matemáticas si las matemáticas os gustan. Y ahora voy a entrar en materia. En esta charla, si queréis participar de forma activa, os aconsejo tener a mano unos cuantos folios para el inicio de la conferencia y sobre todo en el final, porque me gustaría hacer con vosotros y vosotras una construcción
matemática con papiroflexia y que la hagamos todos juntos. Entonces empezaré con posiblemente pues, la figura más conocida de papiroflexia, que es la pajarita de papel. El objetivo de esta primera parte es convenceros que hay una relación obvia entre las matemáticas y la papiroflexia. Entonces, para eso voy a coger mi pajarita de papel que previamente he doblado y la voy a abrir. ¿Vale? La voy a abrir y voy a mirar qué es lo que ha pasado aquí dentro. Y entonces, pasando en la presentación, lo que ocurre, lo que veis en mi hoja, es exactamente lo que aparece en la foto. Y aquí, pues, si nos fijamos en lo que ha pasado entre el origen de nuestra hoja cuadrada y lo que resulta de abrir la pajarita de papel después de fabricarla, la vuelvo a doblar, pues vemos que aquí necesariamente aquí hay matemáticas. ¿Por qué? Pues porque no teníamos nada sino una hoja cuadrada y de repente hemos creado un montón de pliegues, que voy a señalar aquí, que han creado figuras geométricas. ¿Veis? Un montón de triángulos, varias copias del mismo triángulo. Veis que además del cuadrado original hemos creado otro cuadrado aquí en medio, que es exactamente la mitad del cuadrado original, que dentro de este cuadrado, de nuevo aquí, vemos otro cuadrado, que es la mitad del anterior, e incluso tenemos otros cuadraditos, aquí varios, que son la mitad del segundo cuadrado. También tenemos ejes de simetría, todo lo que pasa por un lado de este pliegue y por el otro es exactamente lo mismo. Tenemos varios, tenemos un centro de simetría, en fin. Lo que hay aquí es geometría. Hay figuras geométricas que antes no existían, que hemos creado pues simplemente doblando nuestra hoja de papel. Entonces, yo diría que entre la matemática y la papiroflexia pues hay dos direcciones de interacción. Primero, aunque no lo sepamos, cuando hacemos nuestra pajarita de papel, lo primero que hacemos es empezar con una hoja cuadrada, doblarla para crear sus diagonales, y luego llevamos al centro de la hoja, para obtener nuestra pajarita, pues las extremidades, ¿vale? Esto es el inicio de la construcción. Y luego le damos la vuelta y lo volvemos a repetir y volvemos a crear otro cuadrado. Y luego, pues aparece nuestra pajarita simplemente sacando algo de nuestra construcción. Es decir que, aunque no lo sepamos, cuando realizamos nuestra pajarita, al llevar una esquina al centro del cuadrado y al llevar la segunda y la tercera, todo funciona bien. Y estas son las propiedades del cuadrado que permiten que esto funcione. Si yo hago lo mismo, os lo voy a enseñar aquí, con una hoja rectangular, si con un rectángulo marco también las diagonales y llevo al centro una de las esquinas de mi hoja, ya veis que después, cuando yo quiero llevar la otra, pues no funciona. No llega, si la quiero llevar, no llega hasta el centro. Es decir, son las matemáticas del cuadrado las que hacen que realmente podemos construir nuestra pajarita de papel. Pero la conexión que me va a interesar es la contraria hoy. No solo las matemáticas ayudan a hacer papiroflexia, sino que la papiroflexia nos permite hacer matemáticas. Y esto es el aspecto que voy a destacar en la charla de hoy. Realmente, con papiroflexia podemos hacer matemáticas, podemos hacer cosas, construcciones que no podríamos hacer sin ella. Entonces, para empezar, pues voy a ilustrar esto con unas construcciones completamente elementales. Entonces voy a empezar aquí, si lo queréis hacer, también lo podéis hacer con una hoja y voy a hacer un pliegue. Aquí sea. Vale, hago un pliegue en mi hoja. Y para que nos entendamos bien en esta charla, para mí esto es una recta. ¿Vale? De hecho, si pinto con mi bolígrafo por dentro, lo que ocurre y lo desdoblo, pues he creado una recta pues casi tan perfecta como la que yo podría construir con una regla.
Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo puedo construir, doblando mi hoja, no tengo más herramientas aquí, una recta perpendicular a esta? Bueno, pues esto es sencillo. Simplemente basta con doblar el pliegue que yo tengo sobre el mismo, donde yo quiera. Si yo doblo este pliegue sobre sí mismo, es decir, pego una parte del pliegue sobre otra parte y creo un nuevo pliegue, este pliegue es absolutamente perpendicular al anterior. He creado aquí dos rectas que forman un ángulo recto entre ellas. ¿Vale? Entonces, la construcción de perpendicular es muy sencilla con papiroflexia. ¿Cómo podría construir ahora unas paralelas a este primer pliegue, el que he dibujado en rojo? Pues muy fácil. Yo sé hacer perpendiculares, sé hacer paralelas, porque la paralela es la perpendicular a la perpendicular. Entonces, yo lo voy a repetir con el pliegue anterior, lo voy a doblar sobre el mismo, así simplemente. Y el pliegue que obtengo como resultado, pues es otra recta que es paralela a mi recta roja original. He creado aquí una segunda recta absolutamente paralela. Si hago bien mis dobleces, la construcción es perfecta. Digamos, estas rectas son realmente paralelas. Bien, también podemos hacer otras construcciones clásicas. Yo podría hacer lo siguiente. En una nueva hoja yo voy a pintar dos puntos. ¿Vale? No sé si los veis bien. He pintado dos puntos aquí. Y quiero construir la mediatriz del segmento que va de un punto al otro. Bueno, pues esto es muy sencillo. Yo si pego directamente uno de los puntos sobre el otro, muchas veces necesitamos usar la mesa, entonces voy a salir un poco del foco cuando lo hago, pero la mesa viene muy bien. Cuando yo pego un punto sobre el otro y doblo, ¿vale? Hay solo una forma de obtener esto, y abro, lo que he creado es la mediatriz del segmento que va de un punto al otro, ¿vale? Y si yo hiciera también el pliegue que va de un punto al otro, que al priori no lo tenía, ¿vale? Si yo añado este pliegue que va de un punto al otro, como intersección de los dos pliegues obtengo el punto medio de los dos puntos originales, ¿vale? Entonces todo esto son construcciones sencillas. Voy a hacer otra, la última, que es muy sencilla. Yo voy a empezar con una hoja y a uno de los ángulos rectos de mi folio le voy a quitar un trozo para crear un ángulo que ya no es recto, ¿vale? Yo aquí he creado un nuevo ángulo que no es recto y quiero construir la bisectriz de este ángulo. Bueno, pues es muy sencillo. Yo tengo dos rectas que delimitan mi ángulo. Si yo las pego una encima de la otra, simplemente pegando esto, que parece que estoy haciendo un avión, pues cuando yo abro, he creado aquí la bisectriz de mi ángulo, porque simplemente esta parte del ángulo se superpone con la otra, ¿vale? Entonces, construcción de bisectriz muy sencilla también con papiroflexia. Entonces, estas son unas construcciones que he hecho una lista aquí. Podríamos hacer más cosas, construir polígonos regulares, pentágonos, triángulos equiláteros. Todas estas construcciones son muy sencillas con papiroflexia. Y hay un punto en común entre todas las construcciones que he presentado hasta ahora. Es que todas se puedan realizar también con una regla y un compás. Y veremos a lo largo de esta charla que esto no es ninguna casualidad. Hay una fuerte relación entre las construcciones geométricas que realizamos con papiroflexia y aquellas que realizamos con una regla y un compás. Y en este momento voy a abandonar un poco la papiroflexia y me voy a centrar en la regla y el compás. La regla y el compás son una herramienta que todavía hoy en día utilizamos porque hace 2500 años los griegos, los geómetras griegos, era la herramienta que utilizaban para sus construcciones geométricas, ¿vale? Y también para en propósitos de arquitectura, para construir cosas, utilizaban su herramienta, era la regla no graduada y el compás.
Y hoy en día seguimos estudiando las construcciones con regla y compás, creo que más en dibujo técnico que en matemáticas en el instituto, por este motivo. Entonces, bueno, pues una leyenda, esta diapositiva, mi presentación es la única que podéis no creer porque se trata de una leyenda, pues dice que en el año 429 a.C. hubo una epidemia de peste en Grecia que mataba a todo el mundo. Y entonces, pues, en particular mató al gobernador y los ciudadanos, pues, fueron a rezar a sus dioses y a pedirles que por favor aquello parara. Y la respuesta de los dioses fue que para que ellos pararan esta epidemia, los ciudadanos tenían que construir un nuevo altar. Y el altar existente era un cubo y pidieron que se construyera un nuevo cubo que fuera exactamente el doble del cubo existente. Bueno, esto es una leyenda, pero lo que no es ninguna leyenda es que el problema de la duplicación del cubo es un problema geométrico al que se enfrentaron ya los geómetras clásicos griegos hace 2500 años. Y entonces el problema era el siguiente: yo tengo un cubo, digamos unitario, es decir, que si el lado de este cubo mide 1, pues entonces su volumen va a ser 1 también, el volumen de este cubo, y yo quiero construir un nuevo cubo cuyo volumen sea exactamente el doble, es decir, sea de volumen 2. Entonces, si pensamos un poco con las matemáticas que tenemos hoy en día, para que un cubo tenga volumen 2, es necesario que su lado mida exactamente raíz cúbica de 2. ¿Vale? Y entonces, el problema de la duplicación del cubo es el siguiente: si yo tengo en una hoja de papel 2 puntos cuya distancia para cierta unidad para mí es 1, ¿cómo puedo con mi regla y mi compás, simplemente utilizando mi regla y mi compás, construir un nuevo segmento, es decir, construir 2 puntos, tal que la distancia entre estos dos sea exactamente raíz cúbica de 2, y no un valor aproximado, el valor exacto de raíz cúbica de 2. Entonces, ese es el primer problema de la geometría clásica griega. El segundo problema es el de la trisección del ángulo. Este es muy fácil de entender. Todos sabréis que con una regla y un compás es muy fácil al realizar la construcción que presenté antes de la bisectriz de un ángulo. Yo puedo partir en 2 trozos iguales un ángulo dado con una regla y un compás. Bueno, pues entonces quiero partirlo ahora en 3 trozos absolutamente idénticos. ¿Cómo se hace esto con una regla y un compás? Ese es el segundo problema. Y el tercer problema es el de la cuadratura del círculo. Yo tengo una circunferencia, tiene un cierto área, y yo quiero construir con mi regla y mi compás ahora un cuadrado que tenga exactamente el mismo área que mi disco. ¿Vale? Este es el problema de la regla y el compás, de la cuadratura del círculo con regla y compás. Entonces, estos son los 3 problemas que nos planteamos. El primero realmente es el problema de construir con regla y compás la raíz cúbica de 2. El segundo es el de la trisección del ángulo. Y el tercero, pues de nuevo, si yo tengo un disco unidad, es decir, con radio 1, ¿vale? Pues entonces sabemos hoy en día que su área será pi. Entonces necesito construir un cuadrado de área pi, es decir, un segmento cuyo lado mida raíz cuadrada de pi. ¿Vale? Veremos que la raíz cuadrada no es ningún problema, pero el problema aquí es el número pi. Y entonces, bueno, pues había muchos motivos para ser optimistas y los geómetras griegos pues empezaron a trabajar para realizar estas construcciones. La primera, el motivo para pensar que la duplicación del cubo debía de ser factible con una regla y un compás es que la duplicación del cuadrado es absolutamente trivial. ¿Vale? Si veis aquí, es un poco lo que os enseñé antes con mi pajarita de papel. Si yo tengo un primer cuadrado aquí, ¿vale? Pues es muy fácil duplicar esta parte del cuadrado aquí con este otro cuadrado. Y si lo hago en todos los lados, pues voy a construir un cuadrado que es exactamente, y área va a ser exactamente el doble del área del cuadrado original. Por tanto,
La duplicación del cuadrado es muy fácil, pues vayamos a por la del cubo. Para la trisección, pues es que la bisección del ángulo con regla y compás, aquí tenéis una foto, es tan sencilla. Entonces yo un ángulo lo puedo partir en dos. Cada trozo lo puedo volver a partir en dos, entonces lo puedo partir en cuatro, el ángulo original. ¿Cómo no lo voy a poder partir en tres trozos idénticos? Y para la cuadratura del círculo también había cierta esperanza, porque si realizamos la figura que tenéis aquí en pantalla, pues se puede demostrar que la luna que creamos aquí, su área es exactamente la misma que el área del triángulo que está aquí. Entonces, digamos, podemos cuadrar una luna, una parte de la circunferencia. Pues entonces parece razonable intentar cuadrar toda la circunferencia. Bueno, pues realmente los matemáticos griegos se pelearon mucho con estos problemas y muchos matemáticos después de ellos, y tienen que pasar 2000 años, y nos tenemos que ir al año 1837, y curiosamente, en un espacio ya de 50 años se resuelven los tres problemas a la vez. Los dos primeros en 1837 y el tercero en 1882, y ya tenemos respuesta matemática sobre el problema, estos tres problemas de la geometría griega, y la respuesta es que no se puede. No existen construcciones con regla y compás para realizar ninguna de estas tres construcciones geométricas. ¿Vale? Por supuesto, por ejemplo, para la trisección del ángulo, algún ángulo lo puedo partir en tres con regla y compás, pero lo que pedíamos es que cualquier ángulo lo pueda partir con regla y compás. Entonces, lo que demostraron estos matemáticos es que no se puede partir un ángulo de forma exacta con una regla y un compás, un ángulo arbitrario. Tampoco se puede construir raíz cúbica de 2, por tanto no se puede realizar la duplicación del cubo, y tampoco se puede construir raíz cuadrada de pi, y por tanto no se puede realizar la cuadratura del círculo con una regla y un compás sin más herramientas. Vale. Entonces esto era un poco de historia, y vamos a volver a la papiroflexia. La papiroflexia también nace hace más o menos 2000 años, al mismo tiempo que el papel, pero en otra parte del mundo, en Asia. Entonces, al mismo tiempo que el hombre inventa el papel, pues lo empieza a doblar para hacer cosas bonitas con él, y nace la papiroflexia. Y entonces, hoy que hacemos matemáticas con papiroflexia, pues nos planteamos exactamente los mismos problemas, pero ahora con esta nueva herramienta, no con una regla y un compás, no tengo ni regla ni compás, sino simplemente puedo doblar mi hoja de papel. Me pregunto si hay una forma de doblar mi papel para construir la raíz cúbica de 2, es decir, para duplicar el cubo. O, si dado un ángulo, puedo doblar mi hoja para construir exactamente una tercera parte de este ángulo. O, si doblando mi hoja, puedo hacer aparecer un segmento, si yo tengo un segmento que mide 1, un segmento que mida exactamente la raíz cuadrada de pi. Bueno, entonces, esto va a ser nuestro objetivo, y de hecho, os puedo adelantar las respuestas a estas tres preguntas. La respuesta a las dos primeras es que sí, y de hecho realizaremos junto esta segunda construcción, y la tercera construcción no se puede realizar ni con regla y compás ni con papiroflexia. Vale. Entonces, para ser muy preciso, claro, vamos a hacer matemáticas, vamos a hacer construcciones precisas, pues tenemos que marcar las reglas del juego. Las reglas del juego son lo que se llaman los axiomas de Euclid-Hattori, que son simplemente los pliegues que estamos autorizados a realizar durante nuestras construcciones si vamos a hacer matemáticas con papiroflexia. Si hacemos simplemente cualquier cosa bonita, obviamente podemos hacer lo que queramos con nuestra hoja de papel. Pero si vamos a hacer construcciones matemáticas, solo podemos hacer 7 pliegues. Cada uno lo podemos utilizar tantas veces como queramos, pero estos son las reglas, ¿vale? Entonces, los voy a presentar muy rápidamente y vais a ver que muchos son naturales. El primero es uno que ya utilicé antes, es
que si yo tengo marcados 2 puntos en mi hoja, también podrían ser las esquinas, o una esquina y un punto. Entonces voy a poder realizar el pliegue que es este, que es el que realiza, que hace aparecer la recta que va de uno a otro. Este es mi primer axioma, ¿vale? El primer pliegue que yo puedo utilizar en mis construcciones es este. Yo puedo hacer el mismo trabajo que haría con una regla, ¿vale? Que aparezca la recta que va de un punto al otro. Y el segundo es el que utilicé antes para la mediatriz del segmento. Yo puedo, dado 2 puntos también, pegar uno encima del otro. Este es el segundo pliegue que estoy autorizado a hacer. Yo tengo 2 puntos, pego uno encima del otro y hago aparecer, pues, realmente la mediatriz del segmento. ¿Vale? Bueno, estos son los primeros. Los 2 primeros. El tercero dice lo siguiente: si yo tengo ya 2 rectas, es decir, 2 pliegues o un pliegue y el borde de mi hoja, lo que yo quiera, yo tengo 2 rectas visibles en mi hoja, yo puedo pegar una encima de la otra, ¿vale? Entonces, en la figura que tenéis aquí, es que si yo tuviera mis 2 rectas completas, yo puedo hacer esto así, con este pliegue, pero también lo podría hacer con este pliegue. Es decir, aquí hay 2 formas de realizar la construcción. Mi hoja es suficientemente grande, ¿vale? Es decir, yo tengo 2 rectas y pego una encima de la otra, doblo y aparece esta nueva recta, digamos, entre las dos, ¿vale? Que es la bisectriz del ángulo de rectas, que lo hemos utilizado antes. Bueno, el cuarto también es muy sencillo y natural, tiene que ver con las rectas perpendiculares. Yo tengo una recta y un punto dado, este punto podría estar encima de mi recta o fuera, me da igual. Y entonces yo voy a realizar un pliegue que consiste a pegar la recta sobre ella misma. Esto, como hemos dicho antes, crea una recta perpendicular, pero esto lo puedo hacer en un montón de sitios. Entonces lo voy a hacer de forma que el pliegue que yo obtengo pase por el punto que he elegido, ¿vale? Es decir, es una forma de construir la perpendicular a una recta dada que pasa por un punto dado, ¿vale? Entonces este pliegue es el cuarto axioma, el cuarto pliegue que estamos autorizados a realizar. El quinto es el siguiente: yo tengo una recta dada, 2 puntos, uno fuera de la recta, ¿vale? Este punto aquí está fuera de la recta, y yo voy a realizar el pliegue que manda este punto encima de la recta, pero lo mismo lo podría llevar a cualquier punto de la recta, pues lo voy a llevar a un punto de forma que el pliegue que yo construya pase por el otro punto que he elegido. Es decir, aquí sería así, ¿ves? Yo voy a llevar este punto encima de la recta, pero quiero que el pliegue pase por este otro punto que yo he elegido aquí, ¿vale? Entonces esto, según cómo estén colocados mis puntos y mis rectas, este pliegue podría no poderse realizar, o podría poderse realizar de una o hasta de 2 formas distintas. Vale. Vamos con el siguiente, y el siguiente, por distintos motivos, lo vamos a ver hoy, es el más interesante de los 7. La numeración de 1 a 7 está establecida, es decir, que para que todos nos entendamos, pues tenemos que seguir las mismas reglas. Entonces, el sexto axioma es el siguiente: yo tengo 2 rectas, que son 2 pliegues, o lo mismo que antes, una podría ser el borde de mi hoja, entonces, que están marcadas ya previamente en mi hoja, ¿vale? Tengo estos pliegues, y marco otros 2 puntos. Y yo quiero realizar un pliegue, que va a ser este, aquí, que lleve un punto encima de una de las rectas precisas. No quiero mandar este en la otra, sino en esta. Y a la vez, el segundo punto lo quiero mandar encima de la segunda recta, ¿vale? Entonces, ¿veis? Cuando yo doblo, este punto aquí va a ir a parar encima de la primera recta, lo vemos aquí,
y el segundo va a ir a parar encima de la segunda recta que está aquí. ¿Vale? Y luego abro y he creado una nueva recta. La recta pues tiene esa propiedad, ¿vale? Entonces lo mismo, si mis puntos están mal colocados, por ejemplo, pensar en dos rectas paralelas y los dos puntos entre las dos rectas, y yo quiero mandar un punto en la de arriba y el otro punto en la de abajo, pues ya veis que no voy a poder. Entonces, podría no poderse realizar, poder realizarse de una, dos, hasta tres formas distintas, con las mismas rectas y los mismos puntos. ¿Vale? Los podría mandar en sitios distintos para conseguir esta propiedad. Este es el sexto. Y el séptimo, pues consiste en, teniendo dos rectas previamente fijadas y un punto, ¿vale? Pues yo quiero realizar un pliegue que sea perpendicular a una de las rectas, es decir, tengo que pegar esta recta sobre ella misma, pero de forma que el punto vaya a acabar encima de la segunda recta, ¿veis? Entonces yo tengo este punto, lo voy a mandar encima de la recta, pero en un pliegue que también pega la otra recta sobre sí misma, para obtener un pliegue que va a ser perpendicular a esta recta y también envíe este punto encima de la otra recta. Bueno, entonces, en resumen, tenemos 7 pliegues y con esto nos planteamos si podemos, utilizando estos pliegues y nada más, cada uno tantas veces como queramos, si podemos construir raíz cúbica de 2, o si podemos realizar la trisección del ángulo, o si podemos construir la raíz cuadrada de pi para nuestros 3 problemas que... Bueno, entonces, la primera cosa es que con estos axiomas podemos establecer exactamente con mucha precisión cuál es la relación entre la papiroflexia y la regla y el compás. Y realmente la relación es esta. Y por eso el axioma 6, el sexto pliegue, juega un papel particular. Si yo prescindo, prohíbo utilizar este sexto axioma, si hago construcciones que solo involucren los otros 6 pliegues, entonces voy a poder hacer lo mismo que lo que puedo hacer con una regla y un compás. Lo mismo en qué sentido? En el sentido siguiente, porque obviamente con papiroflexia no puedo hacer una circunferencia, pero la regla y el compás lo que hacen es el siguiente: si yo tengo un conjunto de puntos, una regla y un compás, entonces puedo construir rectas y circunferencias y como intersección de rectas y circunferencias obtengo nuevos puntos, ¿vale? Esta es un poco la idea. Pues entonces, estos nuevos puntos que yo obtenga de esta manera, partiendo de los mismos puntos, si yo utilizo papiroflexia y los 6 pliegues estos, entonces como intersección de mis pliegues, voy a obtener exactamente los mismos puntos que como intersección de rectas y circunferencias con la regla y el compás. En ese sentido, son herramientas completamente equivalentes. Y entonces, con la papiroflexia, tenemos otro axioma. Tenemos este axioma 6, el que lleva, teniendo dos rectas y dos puntos, un punto encima de una de las rectas y el otro encima de la otra. Bueno, pues entonces esto nos dice que la papiroflexia es más potente y como herramienta, si incluimos este pliegue, que la regla y el compás. Podremos hacer cosas con papiroflexia que no podemos hacer con regla y compás. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, con la trisección del ángulo. ¿Vale? Entonces, aquí, si queréis, podéis empezar con una hoja de papel, como yo, y vamos a hacer juntos la trisección del ángulo. Entonces, lo primero, como yo tengo una hoja rectangular, tengo 4 ángulos rectos aquí, lo primero que voy a hacer es elegir un punto en la parte superior y con lo que he llamado el axioma 1, este punto lo voy a unir con la esquina que está abajo a la izquierda para crear una recta que realmente le quite a este ángulo recto un trozo, porque yo quiero crear un ángulo que no sea recto y este va a ser el ángulo que voy a querer partir.
¿vale? Entonces, yo voy a elegir aquí, si encuentro un bolígrafo. Entonces, hecho esto, lo que voy a hacer es pintar esta recta para que todos la veáis bien. Lo voy a hacer encima de mi mesa, porque si no, me va a salir mal. Entonces, yo he realizado un primer pliegue que está así, y el ángulo que yo voy a querer partir lo voy a llamar θ. Es este, ¿vale? No he empezado la construcción, simplemente he creado un ángulo y digo, ahora con unas reglas muy determinadas que vamos a seguir, vamos a partir este ángulo en 3 trozos absolutamente idénticos. Es decir, vamos a crear un nuevo ángulo que llamaré alfa, que va a ser 1/3 exacto de θ. Vale, entonces, ahora empieza la construcción. Entonces, para empezar la construcción voy a elegir por aquí, a la izquierda, un punto, en el borde de mi hoja. ¿Vale? Lo voy a marcar. Así, aquí he marcado un punto en rojo. Y entonces, utilizando uno de mis axiomas, ¿vale? Que es el axioma 4, lo que voy a hacer es construir la perpendicular al borde de mi hoja que pase por este punto. Eso lo sabemos hacer, sabemos que consiste en doblar este lado sobre el mismo, pero de forma que el pliegue pase por aquí. ¿Vale? Entonces, aquí yo construyo mi recta, ¿vale? He doblado mi hoja y he hecho parecer una recta perpendicular al borde de la hoja que pase, bueno, la verdad es que no lo he hecho muy bien, que pase por el punto que yo elegí. Lo bueno con la papiroflexia es que nada es muy definitivo. Si nos equivocamos o si nos sale mal el pliegue, pues podemos corregir. ¿Vale? Entonces, este es el pliegue, perpendicular al borde y pasa por el punto que está aquí. Vale. Entonces, la siguiente fase, la siguiente construcción va a ser construir una recta que sea paralela a este pliegue, es decir, también paralela a la base de mi hoja, que se sitúe exactamente a la mitad de la distancia entre estos dos. Bueno, pues esto lo sé hacer. Si yo pego el borde de mi hoja sobre el pliegue que acabo de construir, y esto es lo que voy a hacer en mi mesa, cuando yo realizo esta construcción, creo un pliegue, y este pliegue es una recta que es paralela a esta y también al borde, y está exactamente a la mitad de las dos, ¿vale? Y este es mi axioma 3, ¿vale? El que pega una recta sobre otra. Esta recta también la voy a pintar. Habréis visto que la anterior no la he pintado porque la anterior no juega un papel importante en esta construcción, solo es auxiliar para poder construir esta. Pero esta sí que va a jugar un papel importante, entonces la voy a pintar. Vale. Y digo que casi hemos terminado. Claro, si antes dije que con una regla y un compás no puedo realizar la trisección del ángulo, pero con papiroflexia sí puedo, necesariamente tengo que usar este pliegue número 6, que lleva un punto encima de una recta y otro punto encima de otra recta, porque si no, lo podría hacer con regla y compás, por lo que he dicho antes. Entonces, viene ahora ese pliegue. Y este pliegue es un poco delicado, ¿vale? Entonces, voy a identificar, pues las dos rectas son las dos que he pintado. Una es la recta oblicua que delimita mi ángulo, la otra es la última que acabo de construir, horizontal, ¿vale? Estas son mis dos rectas. Y mis dos puntos, uno va a ser el punto que he marcado al principio en el borde de mi hoja, ¿vale? Que está, por tanto, al doble de esta distancia de la esquina. Y la otra es la esquina, justamente. Entonces, voy a querer llevar simultáneamente la esquina de este punto, la esquina de mi hoja, encima de este pliegue horizontal y a la vez este punto encima del pliegue oblicuo que delimita mi ángulo. ¿Vale? Entonces, esto la primera vez que lo hacemos no es muy sencillo, porque necesitamos hacer dos cosas a la vez, que eso no se nos suele dar muy bien.
¿vale? Que es llevar un punto encima de una recta y a la vez que el otro vaya encima de la otra recta. Pero si no nos sale bien, pues ajustamos. ¿Veis? Lo que he hecho es llevar la esquina encima de esta recta horizontal y a la vez este punto que está en el borde de mi hoja, con el mismo pliegue, se va a colocar encima de la recta oblicua. Y cuando yo consigo esto, marco mi pliegue. ¿Vale? Y ya casi hemos terminado. Lo que nos interesa es dónde ha ido a parar encima de la recta horizontal la esquina, que es este punto aquí. Pues lo voy a marcar antes de abrir mi hoja. ¿Vale? Yo he hecho una marca encima de esta recta que es donde he ido a parar aquí y vuelvo a abrir. Bueno, pues ahora afirmo que si yo construyo la recta que va de este punto que acabo de construir a la esquina, esto es, de nuevo, mi axioma 1, ¿vale? Yo hago esto, ¿vale? Es decir, construyo la recta que va de aquí, del punto que he construido hasta la esquina, ¿vale? Pues creo aquí un nuevo ángulo que voy a llamar alfa. ¿Vale? Y entonces, esto lo voy a hacer en otro color para que lo veamos. Esta última parte, esta última recta que he construido, y este ángulo lo voy a llamar alfa. Entonces, ¿veis? El final de mi construcción, yo he obtenido este punto con este pliegue número 6, lo abro, marco este punto y creo este pliegue. Pues afirmo que este ángulo alfa que he creado es exactamente 1/3 del ángulo original. Lo puedo comprobar simplemente pues doblando así y viendo que cuando yo quito alfa, lo que me queda son 2 veces alfa, y aquí, cuando yo abro, veo mi ángulo partido exactamente en 3 trozos que son idénticos, pero eso no es ninguna demostración matemática, ¿vale? Entonces, ahora, ¿vale? Aquí va resumida la construcción, y ahora viene un poco la demostración. Para la demostración voy a utilizar una hoja donde he marcado todos los elementos que hemos ido construyendo y además he añadido, aparte de la recta esta, la última que he construido, también he unido este punto al punto que habíamos elegido en el borde de nuestra hoja para marcar esta hoja, esta recta, ¿vale? Y entonces, lo que voy a hacer ahora es justificaros por qué este alfa es exactamente 1/3 del θ original. Bueno, pues la primera cosa es que veis que estas dos rectas, esta y esta, son paralelas. Esta es una oblicua que corta las dos, esta recta. Por tanto, el alfa lo vuelvo a encontrar aquí, ¿vale? El ángulo que está aquí, esto es un resultado clásico. El ángulo que está aquí es el mismo que el ángulo que está aquí, porque tengo dos rectas paralelas y una oblicua que las corta a las dos que está aquí, ¿vale? Bueno, luego, como esta recta, el pliegue horizontal es un eje de simetría, veis que el ángulo que está aquí también se reproduce aquí arriba. Es decir, que vuelvo a encontrar mi alfa aquí arriba. Entonces, el alfa que he construido aquí, lo vuelvo a encontrar aquí y también lo vuelvo a encontrar aquí. Pero ahora, si nos fijamos en el pliegue este del axioma 6, en este pliegue, que es todo se basa en que cada vez que hago un pliegue, esto es un eje de simetría con lo que estoy construyendo. Entonces, en esta simetría, veis que cuando yo realizo el pliegue, el ángulo que está aquí, que acabamos de justificar, que es 2 veces alfa, pues si nos fijamos en este triángulo aquí, es el mismo que el que está aquí arriba. Por tanto, aquí
aquí arriba tengo 2 veces alfa, ¿vale? Porque tengo lo mismo que lo que tengo aquí, que era alfa y otra vez alfa. Y esto es el final de la demostración. Si esto es 2 alfa y esto es alfa, es que el alfa que está aquí es 1/3 del tita que yo tenía al principio. ¿Vale? Entonces, pues hemos podido realizar la construcción exacta. Si no es exacto, es que no hemos hecho bien nuestros pliegues. Si al final el resultado no está del todo satisfactorio, es que no hemos realizado bien nuestros pliegues. Pero si no, pues cazando un poco el ángulo en distintos sitios, hemos conseguido realizar la trisección del ángulo, de un ángulo completamente arbitrario. ¿Vale? Para la duplicación del cubo, ya no voy a entrar en detalles, pero se realizaría de la manera siguiente. Con una hoja cuadrada, aquí, yo tendría una hoja cuadrada, la parto en tres tiras idénticas. Esto es muy fácil con papiroflexia construir 1/3. Y luego voy a aplicar de nuevo este axioma 6, que lleva a un punto que sería la esquina que está aquí, la voy a llevar aquí arriba, encima de esta recta, y un segundo punto, que es el final de esta tira, lo voy a llevar encima de la otra tira. ¿Vale? Entonces este claramente es el axioma 6, que lleva un punto encima de una recta y simultáneamente otro punto encima de otra recta. Pues si hacemos esto, lo que hemos conseguido es que si esta distancia mide 1, entonces la distancia que aparece aquí es exactamente raíz cúbica de 2. ¿Vale? Es decir, la proporción entre estas dos distancias es raíz cúbica de 2, lo cual significa que hemos conseguido realizar la duplicación del cubo. ¿Vale? Si yo tengo un cubo cuyo lado mida esto, el cubo cuyo lado vaya a medir esto tiene como volumen exactamente el doble del volumen del otro cubo. ¿Vale? Aquí os dejo una pequeña justificación donde me he saltado todas las cuentas. Estas son unas cuentas, pero pongo esto en la presentación porque para que veáis que como para la trisección del ángulo, las matemáticas que están detrás son muy sencillas. Es teorema de Pitágoras, triángulos semejantes y manipulación de unas ecuaciones con una variable para llegar a que la distancia que está aquí es, su cubo es 2 si esta distancia es 1. ¿Vale? Bueno, yo creo que acabaré diciendo que la curvatura del círculo no se puede realizar y el culpable de esto es el número pi. El número pi es imposible pensar que con una regla y un compás o con papiroflexia podamos construir un segmento que mida exactamente pi. Podemos construir un segmento que mida 3,14 y la aproximación que queramos, pero no el número pi. ¿Vale? Y simplemente, para acabar, quiero decir que hay una teoría matemática muy potente detrás de esto, una teoría de álgebra que se llama la teoría de Galois. Galois fue un matemático francés que murió con 20 y pocos años y aún así desarrolló los inicios de una teoría que hoy en día es muy activa todavía en investigación en matemáticas, ¿vale? Y es ubicua, se utiliza en un montón de ámbitos distintos. Y entonces la teoría de Galois viene a explicar con precisión lo que se puede hacer con regla y compás y lo que se puede hacer con papiroflexia y lo que no se puede hacer. ¿Vale? Entonces tenía preparado algo sobre los polígonos regulares que se pueden construir con regla y compás o con papiroflexia y los que no se pueden, los dejaré en mi presentación, pero no voy a entrar en detalles, pero hay resultados muy precisos como los que aparecen aquí, ¿vale? Que dicen, si yo quiero un polígono regular con n lados y n es de una forma muy concreta, voy a poder, y si no, no voy a poder, ¿vale? Esto explica en particular que, por ejemplo, pues con regla y compás no se puede de manera exacta construir un polígono regular con 7 lados, ¿vale? Que sea regular. Pero con papiroflexia sí se puede, pero no se puede con 11. 11 es el primer número para el cual no podemos, si utilizamos los axiomas que he presentado antes.
Si luego nos salimos de ahí y cambiamos las reglas del juego, pues podremos hacer más cosas, ¿vale? Y entonces aquí pues tenéis un poco la presentación de lo que se puede hacer. Esto se puede hacer, yo lo he hecho muchas veces en talleres en la ESO, en segundo de la ESO, pues construcciones de polígonos regulares con papiroflexia, cómo doblar, pero claro, aquí, por ejemplo, en este o en este, no estoy utilizando las reglas que he marcado antes, ¿vale? Esto es lo que se llama el lazo pentagonal y pues hace un lazo con una tira de papel y esto no es ninguno de los pliegues que hemos presentado antes. Pero la teoría nos dice que con las reglas anteriores, de forma más compleja, podríamos hacer un pentágono regular y podríamos hacer un heptágono regular también. El heptágono es un nudo doble que es más complicado de realizar, pero quiero acabar con esta foto porque me hace mucha gracia. En uno de los talleres que fui a presentar hace unos cuantos años aquí en Valladolid, en un centro de secundaria, con alumnos de segundo de la ESO, pues la profesora al final les mandó a sus alumnos realizar el heptágono que es un nudo doble, ¿vale? Que no es nada fácil de realizar. Veis que aquí hay unos cuantos, hay algunos que están muy bien hechos, otros pues han tenido más dificultades, pero después la profesora me mandó esa foto de lo que habían entregado todos los alumnos y bueno, pues con más o menos fortuna han podido hacer su heptágono. Y con eso creo que voy a terminar mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Prefiero no agotar el tiempo de la hora porque es muy pesado. Y aquí tenéis mi correo electrónico. Si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo. Y si puedo, os contestaré. Lo mismo que en el chat ahora. Si hay alguna pregunta,